Retorno entonces. Voy a tomarlo desde un ángulo que me parecía importante para trabajar la cuestión de la angustia y de la culpa hoy en tiempos tan inciertos. Y estos tiempos tan inciertos desde el cual quiero abordar la angustia y la culpa tiene que ver con la cuestión de la guerra inminente que sobrevuela por arriba de nuestras cabezas. Algunos la quieren ver, otros no la quieren ver, otros preguntan, ¿qué guerra? ¿De qué guerra habla? Pero bueno, la cuestión es que está ahí y que es importante dar algunas cuestiones que hace a nuestra práctica como psicoanalistas y como psicólogos para afrontar una de las razones por las cuales todos nosotros, de alguna manera, cómplicemente, consciente o inconscientemente, abonamos la cuestión de la guerra. Entonces, me pareció importante trabajar esto, para lo cual yo voy a trabajar la cuestión de la miseria de las masas y el autoritarismo. Como primer punto, tengo 3 puntos para trabajar con ustedes. En Psicología de las Masas de 1921, Sigmund Freud argumentará sobre el concepto de la miseria psicológica de las masas. En última instancia, la pregunta esencial de ese texto es ¿por qué las masas son tan miserables? Y no solo porque se postran ante un amo atroz, sino por la manera en que lo hacen, procurando siempre un sometimiento sin límites. Freud dice en ese texto, la masa quiere ser siempre gobernada por un poder ilimitado. Tiene una ansia de poder, de autoridad, sed de sometimiento. Y sobre ese mismo punto volverá en 1932, en un libro que creo que tendríamos todos que estar leyendo hoy, que se llama ¿Por qué la guerra? Allí dice Freud, la masa quiere ser siempre dominada por un jefe. Es parte de la desigualdad no eliminable entre los seres humanos, que se separan entre conductores y súbditos. Estos últimos, los súbditos, constituyen la inmensa mayoría. Necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces acatarán incondicionalmente. Bien, los líderes autoritarios ejercen entonces cierta fascinación sobre las masas, y ello porque el lazo de autoridad responsabiliza. La sujeción al autoritarismo, en cambio, desresponsabiliza. Hay una gradiente relación entre inseguridad subjetiva, angustia y autoritarismo. A mayor inseguridad subjetiva, ya sea por razones internas, timidez, temor, inferioridad, pero sobre todo angustia, hay mayor tentación a ponerse en manos de alguien que se ofrece como salvador o como conductor. Lo mismo que a mayor situación externa de catástrofe, de crisis socioeconómica, hiperinflación, amenaza bélica, guerra, catástrofe, dengue, mayor tentación a ponerse en manos de un líder que se ofrece como conductor o como salvador. Muchos individuos se colocan en situación de dominación o sumisión frente a otros debido a una
frágil subjetividad muy angustiada y tienden a coincidir sumisamente con los amos o conductores, porque precisan la aprobación de estos como alivio a sus angustias, a sus culpas, que les impide tomar una posición de responsabilidad para con sus deseos y para con el deseo de sus semejantes. Y así, en esa apuesta, la solución a los problemas de un grupo, de una institución, de una nación, de una facultad, por ejemplo, que es una institución, pasa por depender de un líder considerado un iluminado, un ser especial, un salvador, porque ese conductor autoritario crea la falsa ilusión de seguridad que, dice Freud, tiene que ver con el Padre real. ¿Estoy hablando de una teoría? ¿Estoy hablando de algo abstracto? No, les estoy hablando de una realidad palpable. Por ejemplo, en muchos de nuestros países sudamericanos pasaron, pasan o pasarán buscando esta solución de un líder autoritario. Chile tiene mucho para decir con Pinochet. Brasil tiene mucho para decir con Bolsonaro. No sabemos más. En realidad, la originalidad de la hipótesis de Freud no reside en esa comprobación del anhelo de sujeción a un líder. Maquiavelo, por ejemplo, en ese libro maravilloso que deberían hacerlo leer en Semiosis Social y en la Facultad de Arte, en su libro El Príncipe, lo hace muy bien. Creo que la originalidad de Freud estriba en la relación que Freud establece entre la compulsión de sometimiento de la masa, repito, compulsión de sometimiento de la masa con la añoranza del padre terrible. La miseria psicológica de la masa reside en la búsqueda de un padre líder idealizado, en la procura de un amparo tras esa figura del líder enaltecido y severo, que va a evitarles confrontarse con sus responsabilidades, con sus angustias, con su destino. Pues, lamentablemente, es más fácil, aunque mucho más costoso, porque a veces termina costando la vida, ponerse en manos de un amo líder que tomar en las propias manos el deseo de cada uno y la apuesta de cada uno. Esa procura de autoridad y autoritarismo se relacionan para Freud con la culpa, la angustia y el superyo. Freud, en El malestar de la cultura, establece dos orígenes de la culpa. Uno es la necesidad de autoridad y ley. El otro, el sometimiento al superyo. Mientras el primero insta a la renuncia pulsional y sostiene los lazos, el segundo insta a la necesidad de castigo, puesto que no se puede ocultar ante el superyo la persistencia de los deseos prohibidos, dice Freud en El malestar en la cultura. El sometimiento a la voluntad de un padre engrandecido y poderoso de alguna manera, dice Freud, degrada el progreso de la espiritualidad en tanto sirve a los secretos
propósitos del castigo. Esto es al goce masoquista. Goce masoquista que muchas veces conduce al sujeto y a los pueblos a su aniquilamiento, bajo la horrorosa convicción de que así lo pide el Padre en su versión de amo impío y despiadado. Entonces, vamos a hacer un alto para tomar un poquito. Tenemos dos pagos que hace el sujeto a la cultura. Una es la culpa, que crea el lazo social y hace posible que ese lazo se sostenga como inscripción de la ley. Esto se vincula con el ideal del yo. Y del otro lado está el lastre del superyo que, como gendarme interior, ejerce una vigilancia implacable desde la plaza más íntima de la subjetividad. Mucho más implacable que la autoridad exterior. Por ello, la ley paradojal del superyo siempre ha de ser obscena y ha de comandar hacia un goce, un sacrificio y un sometimiento sin límites. Bien, paso al segundo punto de mi ponencia. 2. De la exaltación del ideal del yo a la aniquilación superyóica. En el Yo y el Ello de 1923, justamente hoy se cumplen 100 años de ese escrito de Freud y deberíamos festejarlo, porque aún no se han sacado todas las consecuencias y las teorías y las prácticas que de ese texto derivan. Todavía estamos en deuda con ese texto. Freud trabaja allí esa paradojal relación entre el ideal del yo y del superyo. Fíjense, digo siempre, ese libro debió llamarse El yo, el ello y el superyo. Porque ahí es donde Freud define, por fin, claramente, a la categoría del superyo. Venía amenazando en introducción del narcisismo desde 1914, esboza el concepto en 1921, en este texto de Psicología de las Masas. Creo que ejemplifica el superyo en el texto de Psicología de las Masas. Y creo que lo que Freud va a decirnos es que las masas no serían tan miserables, sino porque está ahí la incidencia del superyo. Y de hecho, tampoco los seres humanos. ¿Y es que acaso el superyo nos hace gozar demasiado? Nos hace ir hacia los confines de un más allá del principio del placer, donde tiene su triunfo la aniquilación sadomasoquista. Entonces, vuelvo a Freud, que desconfiaba de las convocatorias propuestas por el ideal del yo. Seguramente porque Freud tenía muy claro que el pasaje de la idealización hacia el sometimiento aniquilante masoquista al que comanda el superyo es siempre factible. La faz amable y exaltante del ideal del yo, que proclama de alguna manera, la faz amable y exaltante del ideal del yo puede transfigurarse inesperadamente en el imperativo del superyo que clama por crueldad. Uno puede decir de alguien, ¿no? ¿A quién idealiza?
Pero si hasta este momento era una maravilla, ¿cómo es posible que de pronto cambió y se volvió un monstruo? Y porque cuando hay demasiada promesa, cuando hay demasiada, como dice el dicho, ¿no? Cuando ustedes por ahí me ayudan, cuando la promesa es tan grande, hasta el santo. Cuando la limosna es grande. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y sí, la promesa del ideal del yo para captar o el amor de alguien o a las masas, siempre es bien grande. Había un chiste muy grande en una época con respecto a un gobernador de Tucumán que decía, pero doctor, en este pueblito no tenemos agua porque no tenemos un puente, y no tenemos no sé qué cosa. Y bueno, le dice, pero entonces le vamos a hacer el puente. Pero no, doctor, le estamos diciendo que no tenemos agua, que no tenemos río. Bueno, le vamos a hacer el río. Es decir, solamente alguien muy desesperado y necesitado puede creer en una promesa tan absurda. Pero bien, cuando la promesa es grande, hasta el santo desconfía. Y la promesa del ideal del yo siempre es grande. Y por eso Freud decía, cuidado, que hay que ver qué hay siempre detrás de esa promesa que te engatusa. Me viene bien el término engatusa por lo de gato. Entonces, como si lo hubiera leído a Freud, pensaba yo los otros días, claro, que nunca lo leyó, ni podría haberlo leído. Estoy hablando nada más y nada menos que de Hitler, Adolf Hitler. Como si Adolf Hitler lo hubiera leído a Freud, dice en una entrevista que le hace un periodista. Escuchen esto y traten de no olvidárselo nunca. La crueldad impone respeto. La crueldad y la brutalidad. El hombre de la calle no respeta más que la fuerza y la bestialidad. La gente experimenta la necesidad de sentir miedo y angustia. Les alivia el temor. Terrible. Es para sorprenderse que alguien que dijera esto haya gobernado y haya sido electo por el pueblo alemán, por un país como la Alemania de Kant, de Goethe, de Beethoven. Es para sorprenderse y alarmarse también. Un sorprendido Michel Foucault sobre esto dirá, es que sucede que las masas en el momento del fascismo desean que algunos ejerzan el poder. Algunos que, sin embargo, no se confundan con ellas, ya que el poder se ejercerá sobre ellas y a sus expensas, hasta su muerte, su sacrificio, su masacre. Y ellas, sin embargo, desean que este poder sea así ejercido. Cabe preguntarse, ¿solo en el momento del fascismo desean esto? No. Yo creo que es un anhelo generalizado que sobrevuela siempre nuestras subjetividades, a los grupos, a las instituciones, y por esto siempre hay que estar precavido. Importante, hay que andar con cuidado con el ansia de sometimiento de las masas y de los seres humanos también, pues hay que decirlo. Bien, entonces, ¿cómo es ese paso del ideal que enaltece al super yo que somete? ¿Cómo se opera ese pasaje de la faz idealizada y protectora del amo líder a aquella otra cara diabólica y maligna que destruye? Si no pueden obtenerse las perfecciones que el excelso conductor manda y ordena, al menos
es posible someterse y sacrificarse a él, degradante manera de sostenerlo y de amarlo. Esto de amarlo es más fuerte todavía, pero es así. Bien, la encarnación del ideal vacila entre la exaltación y la opresión. Y esto vale para toda la vida amorosa también. Pese a la primacía simbólica del ideal, que promueve lo amable de las insignias, la captura de la imagen exaltante no deja de coaccionar. Así debes ser para volverte amable. Mandato que, paradojalmente, acaba oprimiendo y dividiendo al sujeto contra sí mismo. Lo que parecía exaltar narcisísticamente a la subjetividad termina oprimiéndola. Lo mismo sucede con las masas y su sed de sometimiento. Quiero volver a este punto de la angustia que produce y la tentación al mismo tiempo que produce esa coacción que hoy ejercen las redes. Así debe ser para volverte amable. Para volverte amable tienes que pesar 40 kilos. Para volverte amable tienes que hacerte 80 cirugías, cambiarte la cara, cambiarte la lola, cambiarte el culo, cambiarte todo. Para volverte amable tienes que... ¿Y saben qué? Los chicos están pendientes de ese TikTok, ¿cómo es TikTok? Que hace ese mandato. Y por estar respondiendo a ese mandato, terminan muchas veces suicidándose. Porque el otro día me contaba angustiado un padre que su nena de 12 años, que todo el día está pendiente de TikTok, estaba haciendo un juego donde tiraban de una piola de un lado y del otro, y donde ganaba el que tiraba y no respiraba la mayor cantidad de tiempo, y que una de las nenas se había desvanecido. Entonces, mi pregunta al padre fue, ¿y usted no intervino? No, porque a los chicos hay que dejarles la libertad. Bueno, digo yo, la libertad de morir. Me parece que estos excesos de las redes, que no sé necesariamente tengo que ir a la estupidez esta de TikTok, no sé, capaz que ustedes también se meten en TikTok, pero por cualquier red, a cualquier red que dice, ay, mire, si usted consume esta crema dental, va a tener los dientes más brillantes del mundo. O si usted consume frotador para el pene, va a tener el pene más largo del mundo. Y la gente se aferra a estas cosas, ¿no? A esta limosna tan grande como recién me dictaba Juan Pablo. Y no hace lo del santo, no desconfía. Es decir, se somete a esto. Así debe ser para volverte amable. Bien, continúo. El tercer punto con el que termino. Así hablamos un poquito, no sé si se podrá hablar. Del ideal del yo al desvarío de goce, al holocausto. A mí me parece muy sobrecogedor el cierre del seminario 11 de Lacan, los 4 conceptos del psicoanálisis, que creo que el licenciado Darío Rodríguez va a dar un seminario sobre ese tema, y también el seminario 17 de Lacan, el seminario del en vez del psicoanálisis, donde Lacan dice que las figuras del goce asumen las formas del sacrificio en el holocausto. Y dice Lacan, la ofrenda a los dioses oscuros de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir,
en una monstruosa captura. Ni la ciencia, ni la religión, ni la política escapan a este mandato, ni se interroga sobre él. Todos sus decires se mantienen en la indiferencia, la ignorancia o la desviación de la mirada de este desvarío, la pasión del goce sacrificial. Mientras tanto, el sacrificio que ignoran tienta a una escabrosa fascinación, a una escabrosa sed de sometimiento que hoy estamos viviendo y sobreviviendo todos nosotros. ¿Qué es ese suplicio sacrificial? ¿Qué lleva a los seres humanos a la compulsión, a la repetición del holocausto? Para ser más precisa, de la Shoah, traducida específicamente como exterminio. Es el sometimiento a un imperativo de goce, aún más allá del principio del placer que oprime. Ustedes saben que el texto ¿Por qué la guerra?, que cité al comienzo, es la respuesta de Freud a una carta de Einstein, quien al final de esa carta, muy sobrecogedora, si pueden leanla, dice, le pregunta a Freud como especialista, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de esa psicosis promotoras de odio y destructividad? Precisamente la respuesta de Freud será contundente. Freud le dice, no, no es posible. Entonces quiere decir que no hay salvación posible. Quiere decir que como especie humana estamos condenados a una muerte autodestructiva. Creo que no. O no sabemos. Todo dependerá de quién gane la batalla entre los sometidos al amo atroz, los fascinados por el líder, a los que seguirán a costa de sus vidas, y las que estamos hartos de la guerra, hartos de la crueldad, hartos del sometimiento, los que estamos hartos de todo esto y todavía no sé cuánto tiempo podemos decir que no. Una nueva guerra de la que muchos no quieren saber. Una más de la que ya se libra en el Medio Oriente y Europa, asoma hoy en el escenario del mundo. Un mundo sumamente globalizado. Si algo se mueve en el Polo Norte, repercute en el Polo Sur. De estallar esta guerra será la última. Y ni siquiera habrá posibilidades de esa cuarta guerra que Einstein decía que se libraría con palos y piedras porque habríamos retornado a las cavernas. No quedará nada. El hermano mayor de Sudamérica, Brasil, ya forma parte de ese grupo de países, no sé si escucharon, los BRIC. Salgan un poco de TikTok y escuchen, los BRIC. Países que persiguen un orden mundial sin amos atroces. Vive allí el 40% de la humanidad. Y si se agregan los países, entre ellos Argentina, que han podido sumarse, seremos más. Sabemos también, sin embargo, que entre los que quieren la guerra hay millones. Pero es preciso buscar los aliados que no quieren la guerra. ¿Buscar esto es acaso una panacea? ¿Es otra ilusión? Creo que en modo alguno. Simplemente es una posibilidad de evitar por el momento, solo por este momento,
la hecatombe atómica que está a la vuelta de la esquina. Un gran escritor, a quien yo admiro mucho, dediqué un capítulo en mi libro sobre la venganza y la culpa, que es Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, nos ofrece la consigna a los pacifistas de este tiempo. Y ahí dice, Primo Levi, nos ha quedado una facultad. Miren, de todas las facultades que tenemos, nos ha quedado una facultad. Una facultad que debemos defender con nuestro vigor, porque es la última. La facultad de negar nuestro consentimiento. Nuestro consentimiento al horror. No demos nuestro consentimiento ni a la destrucción del planeta, ni a la deforestación del planeta, ni a la explotación de seres humanos, ni a las guerras que persiguen ambas cosas. Arriesguémonos por un mundo que merezca la pena de ser vivido. ¿O qué será? ¿Qué será? Termino con esta pregunta. Muy buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle realmente un verdadero lujo que además nos estamos dando hoy por hoy los que fuimos alumnos de la Facultad de Psicología en un momento y la tuvimos de profesora la doctora Marta Jerez, maestra de nuestras maestras inclusive, y los que, también les cuento, que la seguimos escuchando y formándonos en una institución psicoanalítica, el Instituto Jacques Lacan, Fundación Sigmund Freud, que después le vamos a contar un poquito en relación precisamente a estas ofertas de mercado a las que hoy estamos sometidos. Pero creo que no es menor poder escucharla en una universidad pública y gratuita, lo cual también creo que es una de las cuestiones, una de las tantas cuestiones a defender y a hacer las apuestas. Un poco esto es para abrir el debate, los interrogantes que ustedes tengan. Creo que sería riquísimo que podamos aprovecharla la doctora con preguntas. Nos ha dado un recorrido maravilloso de lo que es todos los conceptos que ha ido tocando y cómo está en el sujeto ver qué hacemos con eso, con qué pagamos, si nos ofrecemos el cuerpo, la vida, ofrecemos nuestras sociedades, ofrecemos nuestras facultades, o si hacemos la apuesta del camino más largo, porque es el camino más largo, no es el de la inmediatez, pero el que tiene mejores resultados. Así que realmente le agradecemos, doctora, y a mí me da mucho gusto que, no sé si todos, hay muchas caras jovencitas, la conocen a la doctora Jerez. La doctora Gabriela Abad tiene una pregunta y abrimos el debate, y la doctora Elmige también. Bueno, hola Marta, muchísimas gracias por esta conferencia, la verdad que un lujete hoy. Estaba pensando en esta nueva forma que ha tomado la masa y ahí me gustaría preguntarte si es que vos le ves alguna diferencia en este territorio globalizado que es el mundo ahora, y estas masas son masas virtuales. Donde ni siquiera hay escapatoria de lugares, digamos, es como una masa que lo toma el planeta.
cuyos líderes a veces comandan casi desde un anonimato, donde estas masas creen ser autogestionadas. Ese líder a veces no es ni siquiera visible, ¿no? Entonces, bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo lo pensás a eso? ¿Qué pensás de es como ese goce más ilimitado aún? Como que este capitalismo atroz que vivimos, la globalización, produce un goce aún más casi inimaginable en lo ilimitado. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, yo creo que es preciso decir cuál es la diferencia de las masas de antes de la globalización y las masas en la globalización. Yo creo que la característica de las masas en la globalización son masas que no hacen ningún tipo de lazo entre sí. Es decir, las otras masas sí las hacían. Son masas que están aisladas unas con otras, individuos aislados que hacen masa, individuos aislados que responden aisladamente a consignas, pero entre ellos no hacen masa. Por eso creo que es mucho más peligroso y mucho más delicado. A ver, estamos ante un estado de soledad infinito, y la gente cree que tiene 1 millón de amigos, como dice Roberto Carlos, porque tiene amigos en Facebook. Pero eso es una ilusión. Eso es una ilusión. Porque esos amigos que están en Facebook, que están en TikTok o que están en Instagram, que creo que es más tenebroso que Facebook, esos es una falsa ilusión, un globo que en algún momento explota, y entonces ahí explota la angustia y la gente sale corriendo a tomar ribotril y toda esa porquería y dice que tiene ataque de pánico, cosa que no existe en el mundo. El ataque de pánico no existe, lo que existe es la angustia. Entonces me parece que son aislados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando trabajamos con Internet o como trabajamos así como estamos ahora, que yo no estoy tomando mates con ustedes como me gustaría ir? Lo que podemos hacer es generar trabajos escriturales, trabajos que no sean solo de imagen, que fascina, sino hacer que escriban en conjunto, que se puedan producir ahí esos lazos que de la otra manera se pierden. Porque convengamos que la situación de soledad de las masas actuales, que penden de un amo que efectivamente no conocemos, le ponen la cara a algunos, pero quienes digitan los textos de esto, no los conocemos. Y es más, nos hacen que nosotros les hagamos propaganda poniendo nuestras intimidades en Instagram o en Facebook para que ellos lo usen a piacere y siempre contra nosotros mismos. Esta es la respuesta que tengo para darte. Yo te quiero preguntar algo en realidad, porque como es un concepto que estamos trabajando en las cátedras, y es bastante difícil de diferenciar por algunas malas lecturas del psicoanálisis, esto que decís de la diferencia y sin embargo deslizamiento entre el ideal del yo, que es como acogedor, como protector, un ángel guardián, o que también un ideal que hoy congrega, no sé si acá entran 300 alumnos o más, hay gente sentada en el suelo para escucharte a vos y para escuchar las otras conferencias. Y es un ideal, es una esperanza, no es TikTok. Y esto que dijiste tan fuerte, ¿no? De lo que vos trabajas de toda la vida, el super yo y el sometimiento, ¿no? Es decir, cómo
¿Por qué tiene tanto que ver uno con el otro y sin embargo son tan diferentes? Emi, para que le aclare, porque es un tema que tenemos que trabajar en cátedra. Mira, la cuestión es muy fácil, Malena. El punto tiene que ver, los dos están el ideal del yo, que es exaltante, que ofrece tanta limosna lisonjera, son primos hermanos. Ambos han nacido en el seno del narcisismo. Y el narcisismo tiene dos caras. El narcisismo tiene una cara amable. Ay, así has de ser para tornarte amable. Como el cuento de la... Nunca me acuerdo cómo el cuento de la Caperucita Roja, de la Caperucita Roja, de la malvada madrastra que dice, espejito, espejito, ¿cuál es la más linda del mundo? Bueno, el ideal del yo exalta y te va a decir, tú eres la más linda del mundo, querida, qué sé yo. Siempre te va a ser lisonja, siempre va a ser exaltante. El narcisismo precisa una cara exaltante para sostener al sujeto, en lo que Lacan ha hablado también del estadio del espejo, para armar los cuerpos, dado que ustedes están trabajando en la cuestión de los cuerpos, para armar los cuerpos. Se necesita el narcisismo. No, un niño para empezar a hablar o a caminar necesita que uno le haga, qué bonito, qué lindo, el chiquito, aunque es un monstruito. Vos le tenés que chiquito, qué bonito, sonríe el chiquito, guau, guau, guau. Hable chiquito, papá me quiere, mamá me quiere, yo quiero al chiquito. Esa parte es la parte que va a armar al cuerpo narcisístico. Pero ojo que Freud nunca descuidó que esa parte que arma te presiona y te dice así has de ser. Así has de ser para tornarte amable. Y eso ya es un imperativo superyoico. Y eso tiene que ver con la raíz del racismo. Todo aquel que no sea igual que yo es un monstruo y hay que matarlo. Entonces, si tiene otro color, es un monstruo. Si tiene si tiene alguna discapacidad, hay que matarlo. Y si tiene otra elección sexual, también hay que matarlo. Todo aquello que no sea igual que yo es malo. Entonces, ahí me parece que en la raíz del narcisismo están las dos caras. La cara que sostiene el ideal, y que es primo hermano del super yo, que te dice así, solo así. Y eso es un imperativo. Y yo creo que esa es la gran genialidad de Freud en Psicología de las Masas y en El yo y el ello, que todavía no hemos terminado de sacar todo el saber que hay ahí y que espero que este año, que celebramos los 100 años del yo y el ello y los 102 años de Psicología de las Masas, le dediquemos mucho a esos textos. Mucho, porque hay mucho todavía para tomar de ahí. Hola Marta, Laura Grabajo habla, ¿cómo estás? Hola, mi querida Laura, ¿cómo le va? Qué gusto escucharte. Cómo se renueva el pensamiento y las preguntas. En ese punto de las preguntas, pensando en lo que nos convoca hoy, pensaba de qué manera se puede pensar la revuelta de los cuerpos como respuesta subjetiva en esto que marcás de la masa globalizada, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿Cuál es el porvenir? ¿No? Eso es como que me surge como primera pregunta. Sí. Porque es verdad, vos decís esto de Freud, esta genialidad, da para pensar, y creo que hay algo que se nos escapa capaz al escucharte, de poder pensar esta revuelta de cuerpos como respuesta, ¿no? Subjetiva, pensándolo desde ahí, ¿no? Desde el lado del sacrificio, de la pasión. Mira, me parece que la revuelta de los cuerpos hoy tiene que ver con que prima mucho más la cuestión del imperativo superyoico, así tienen que ser los cuerpos, que la parte amable.
Creo que la parte amable, tengo que decirle algo lindo, porque si no me van a matar, van a decir para qué la invitaron, para que no bajoné en la mañana. Me parece que la parte linda del ideal del yo, por la revuelta a los cuerpos, puede pasar por todo lo que nos ofrece el arte. Todo lo que nos ofrece el arte en la cuestión sublimatoria de esto, ya sea la pintura, la escultura, la música, el teatro, todo lo que podemos canalizar por ahí sostiene a la cuestión de los cuerpos. Ahora, los cuerpos están muy revueltos, sin duda, Laura. La están pasando muy mal, porque las subjetividades la están pasando muy mal. Porque fíjense que nosotros acabamos de atravesar una pandemia, donde hubo muchísimos muertos. Creo que no hay nadie que no tenga muertos cerca, o enfermos que han quedado mal después de la pandemia, porque ha producido muchas enfermedades que hoy todavía no se sabe qué son. Y no hemos llegado a hacer un duelo colectivo. No se ha hecho un duelo, y aquello que no se duela se lo mete abajo de la alfombra y en algún momento explota. Entonces, no hemos terminado, no hemos hecho el duelo, hemos negado. No, que hubo una pandemia, era una gripecita, ya está, todo bien, no. Nos salvamos de las muertes, mucho más de lo que podía esperarse, gracias a las vacunas. Pero las vacunas nos han dejado una serie de trastornos y enfermedades que recién hoy están apareciendo. Pero la gente no quiere hacer un duelo por esto. De la misma manera que la gente no quiere hacer un duelo por el cambio climático. Cambio que lo hemos generado, aunque más no sea cómplicemente nosotros. Y que esto que pasa hoy con el dengue es consecuencia del cambio climático. El pobre mosquito tiene que salir de algún lugar y salió a hacer estragos con nuestros cuerpos. Entonces, efectivamente, yo creo que si no nos animamos a ver que somos responsables de esto que estamos generando, de este nuevo cambio climático, la gente se queja, ay, ¿cómo es posible que ya estamos en otoño y hace tanto calor? Lo hemos generado nosotros. Esto es el cambio climático. Soy la única psicoanalista que escribe sobre el cambio climático. Nadie quiere saber lo que está produciéndose. Y lo que se está produciendo es un hecatombe. Entonces, me parece, Laura, que es muy importante, nuestros cuerpos están revueltos, mientras sigamos sin querer ver las cuestiones que tenemos adelante. Y vemos estupideces. Yo creo que lo que prima hoy es la estupidez y la manía. La gente quiere ser feliz. Los otros días me decía una piba de 25 años, mire, yo me quiero psicoanalizar para ser feliz. Y yo le digo, ¿y eso qué es? ¿Cómo me llama? Le digo yo. La chica quedó asombrada. Digo, porque ¿qué va a estar contenta todo el día si pasan cosas, querida? Pero bueno, le digo yo, si lo que usted busca en el psicoanálisis es la felicidad, está difícil, le digo yo, porque yo todavía no puedo saber qué es la felicidad, como decía Palito Ortega. No sé si ustedes se acuerdan del abuelo Palito Ortega, pero él cantaba la felicidad. A ver, la felicidad, dice Freud, no existe. Hay momentos donde nuestros deseos se sienten a tono con lo que deseamos. A la felicidad se la construye, no solamente a solas, se la construye haciendo lazo con otro. Entonces me parece que por eso nuestros cuerpos están tan revueltos. Los cuerpos de los chiquitos están revueltos. Pero ¿cómo no van a estar revueltos si no hay la posibilidad de poner arriba de la mesa todo lo que está pasando? Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran acá los estudiantes? Sí. Sí, porque ningún estudiante me ha hecho una pregunta. Yo tengo dos preguntas, pero le vamos a dejar acá la palabra a los estudiantes. Yo quería preguntar, porque hablamos mucho de las masas, de la necesidad de ser sometidos, y qué hay detrás también de quien somete, qué hay detrás del líder, de quien revuela los cuerpos, esas
minorías, de esos líderes? ¿Qué hay detrás de ellos? Muchísimas gracias. Muy interesante, muy interesante tu pregunta. Pero detrás de los líderes hay lo mismo que hay detrás de las masas. Mientras la masa tiene el ansia de ser sometida, el líder tiene el ansia de poder. Un ansia de poder desmedido, que sabe que puede alimentarlo en la medida que las masas se sacrifican, que se someten. Yo creo que este es el poder que hay en los líderes. Un poder, lo podría decirte, ilimitado, que me da para hablar entre el entrecruzamiento del poder de los líderes, que se saben con un poder limitado, con el poder de la lucha del feminismo, con el poder de los hombres que creen que pueden someter a las mujeres a su gusto. Hay ahí un poder limitado. Es decir, no están atravesados ni estos líderes ni estos hombres por la castración. ¿Qué es esto? ¿Qué es la castración? La castración es saber que todos estamos sometidos a la misma ley. Ni más ni menos eso. No es ni que te cortaron de más, ni te cortaron de menos. No, no. La castración es que todos estamos atravesados por la ley y debemos acatarla. Solo que algunos creen que hacen la ley y la someten. Entonces, este es el poder ilimitado de los líderes, que como bien decía Gabriela Abad, son líderes que ni siquiera nosotros conocemos, no le conocemos la cara, manipulan. Son los líderes de la nueva globalización. Y todos nos conectamos a las redes y ahí nos estamos sometiendo sin interrogar quién, por qué, qué es esto. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Ahí alcanzamos el micrófono, doctora, y hay otra pregunta. Quería que la gente haga la pregunta, me diga quién es, así los voy conociendo. Bueno. Buen día, soy Martina. A mí me pareció, me resonó mucho con una película que vi y cómo fue, digamos, la recepción de esa película, digamos, en el público, con esto de el deseo de ser sometidos, de que tiene que ver con una fragilidad subjetiva de aquel que tiene este deseo de sometimiento. Y esta película, bueno, se llama Midsommar, es una película de terror, y que el contexto es de una chica que está en una situación de suma, bueno, les voy a spoilear, les voy a contar el final porque necesito para explicar, que es una chica que su hermana se había suicidado, digamos, había generado una fuga de gas en su casa, matándolos también a sus padres. Entonces, ella quedó sola, había perdido a su hermana, a sus dos padres, estaba en una situación de suma vulnerabilidad, y él, digamos, el novio tenía un amigo que era un país escandinavo, y que ellos hacen un ritual, digamos, en verano, digamos, en el solsticio de verano, que es el Midsommar, digamos. Y ellos, digamos, como que estaban invitados. Y cuestión que este lugar termina siendo una secta de muerte. Entonces se ve cómo ellos, digamos, ella termina siendo insertada en esta secta, la nombran la Reina de Mayo, digamos, termina estando en esta secta, y cómo el público general dice, ay, qué bueno, salió de esa situación tan vulnerable que estaba y ahora encontró una comunidad. ¡Qué buena! Buenísima. Y también había leído un artículo que planteaba que, digamos, en esta época, así como en los 70, hay una fragilidad de lo que sería la fe, digamos, como no hay, digamos, se caen estos discursos, entonces el sujeto busca agarrarse de algo
Y estamos cada vez más, digamos, en estas épocas en las que estamos vulnerables a ser, claro, ser sometidos a estas sectas o lo que sea, y cómo incluso en la gente que vio la película de alguna manera fue manipulada para creer que ella estaba en una situación mejor. Y me parece como muy interesante articularlo con lo que usted dijo, digamos, de que tiene que ver con una cierta fragilidad subjetiva. Eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la película? Bueno, yo no veo películas de horror. Se llama Midsommar, de Ari Aster. Bien, yo no veo películas de horror, no es mi pasión, pero me parece que esto describe muy bien esta fragilidad y describe muy bien lo que estamos atravesando, ya que hablé de la psicología de las masas, con un tema que ustedes supongo van a estudiar en el año en semiosis social, que es el auge de las sectas. Cada vez más hay, a mayor fragilidad subjetiva, mayor sectas, ya casi como que no hay religiones. Yo los otros días escuché una entrevista muy interesante, no sé si la vieron, yo sé que ustedes los jóvenes no ven televisión, eso es cosa de nosotros los viejos. Vi una entrevista muy interesante, pero la pueden ver por YouTube, que le hizo Silvestre a el Papa Francisco. Yo no soy cristiana, pero lo respeto mucho al Papa, y dijo cosas maravillosas. Si lo llegan a encontrar a esa entrevista, hace una semana, es maravilloso, porque el tipo parecía psicoanalista, no parecía Papa. Lo que dijo es de las sectas, que a él lo tiene muy alarmado, la proliferación de las sectas. Como por ejemplo, les puso nombre y apellido a la de Brasil, a la de la famosa iglesia evangélica. Dijo, eso es una secta, cuyo fin son absolutamente económicos y políticos. No es una religión. Y creo que las sectas, decía el Papa, captan cada vez más gente por esa fragilidad, porque les ofrecen cosas maravillosas, limosnas grandísimas. Y la gente se apega a esto, porque la idea es que para que no vayas al infierno vas a ir al paraíso y te ofrecen un montón de cosas. Basta asistir a cualquiera de esas reuniones de la iglesia evangélica para darse cuenta, pero hay muchísimas sectas. Hoy en día me voy dando cuenta que hasta entre los psicoanalistas hay algunas sectas, que no quiero decir su nombre porque me van a matar, pero bueno, hay sectas por todos lados, tenemos que tener mucho cuidado. Las sectas se producen allí donde falla la ley, y una ley que tiene que ser para todos, deja de ser para todos y se convierte solamente en un privilegio para uno y en un sometimiento para otro. Ahí les estoy dando la definición de la secta. Muchísimas gracias por tu intervención. Voy a ver esa película. Muy bien. Bueno, buenos días, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Tomás. Esto de las sectas me hizo pensar también, después paso justamente a otro concepto que me hizo acordar, que con mi papá muchas veces charlamos, y este último fin de semana, él me preguntaba justamente por qué se daba esto de que otras instituciones, o en este caso, bueno, iglesias, que se están creando, cómo atrapan, digamos, a la gente, y él me preguntaba por qué, porque no entendía inclusive cómo estas personas se aferran tanto a la idea, y uno, bueno, mi papá, bueno, él es muy católico, que él me decía, yo inclusive le muestro la Biblia, le muestro esto, y me dice, y no me cree igual. Bueno, yo ya cursé semiosis social el año pasado, y bueno, más o menos le explicaba que bueno, justamente esto de que las personas muchas veces no creen o están tan vulnerables, se sienten tan abandonados por la misma iglesia, por la misma institución, que buscan en otro lado, y estas personas tienen un discurso tan atrapante que bueno, las captan, y hay como una exaltación tan grande que es imposible ver fallas. Claro. Y también me hacía acordar justamente de que estos líderes se presentan como no castrados, justamente.
Sí. Y también, bueno, pensaba en lo que habla justamente Ulloa, de trabajar con las instituciones, de Sí. generar justamente preguntas, interrogantes que lo impliquen al sujeto en la subjetividad, que para descubrir, digamos, y romper por ahí con esto que se presenta tan homogéneo, o con este ideal que bueno, es imposible de romper con esto que aferra tanto a las instituciones, sino como que la propuesta de él era justamente producir inteligencia, socializar los carajos y crear las condiciones para que se produzca, digamos, algo nuevo allí. Qué interesante, Tomás, esto donde un hijo termina explicándole a su padre algo que aprendió en semiosis social. Me encanta. Y yo creo que cada vez es más fuerte el auge de las sectas de todo tipo, religiosas, científicas, psicoanalíticas, psicológicas, lo que sea, donde hay un iluminado que es el que más sabe, y luego están los que se someten. Y los que se someten están con necesidades económicas, tiene dengue toda la familia y no tiene ni siquiera paracetamol para darle a los hijos. ¿Cómo no se va a aferrar a esta promesa que le hace un iluminado que tocándole la cabecita va a curarles a todo? Creo que hay a mayor fragilidad subjetiva, más capacidad de la gente de ser tomada por estas sectas. Ese es un gran peligro. Y bueno, lo tenemos con la cuestión del narcotráfico, ¿no? Como el narcotráfico utiliza jóvenes, muy chicos incluso, que están muertos de hambre, y hay un manejo de secta ahí. Bueno, para no entrar del manejo de secta que hay dentro del público del fútbol, porque ahí ya se produciría una hecatombe. Pero bueno, es interesante, este tema es fascinante, realmente fascinante. Me alegro haberlos interesado con lo que yo quería decirles hoy, porque eso es lo que me interesa, que se interesen y que vayan a leer un poquito de Freud, de Psicología de las Masas, del Jodelillo, de Introducción al Narcisismo, porque ahí tienen las respuestas. Claro, uno dice, no, pero Freud es muy viejo, ya pasaron 100 años que escribió ese libro, está desgastado, no tiene vigencia. Tiene una vigencia total. Yo lo leo a Freud todos los días y digo, pero ¿cómo no me di cuenta que el viejo decía estas cosas? Y es la que hoy les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Bien. ¿Algo más? Doctora, Tomás agregó en relación a las terapias alternativas, se lo traduzco yo, y de paso le puedo enganchar con algo, pensando en la angustia, ¿no? ¿Qué puede decirnos un poco más en relación a la angustia y las terapias alternativas, entendiendo que la angustia no es mala palabra? Me parece que, bueno, ¿qué nos puede decir un poquito sobre eso? Enganchando lo de terapias alternativas que Tomás trae también. A mí me parece que es muy claro que Freud dice en Inhibición, Síntoma y Angustia, que la angustia es un sentimiento, que es el único sentimiento que no engaña, como va a engañar si tu cuerpo estalla, y que se produce en situaciones de suma vulnerabilidad. Ahí donde un sujeto no tiene una máscara, no tiene velos para cubrir a la angustia con otros recursos. Yo les iba a hablar esto en relación a la culpa, pero bueno, decidí hablar de este otro tema. Y yo creo que ahí las terapias alternativas terminan siendo sectas que le ofrecen a la gente una cura mágica, que en 5 sesiones vas a curar un estado de angustia, un estado de insomnio, un estado de pesadilla, un estado de anorexia. Y la gente está tan desesperada que cree y se presta a todo esto, ¿no? Está esto de bueno, no sé ni los nombres, pero pululan tantas terapias alternativas, esas que te curan en 15 minutos y están esas que te curan en 5 días. Hay una de los astros, no sé cómo se llama, que hasta te dan cursos y la gente los toma. Pero yo creo que esto lo que hace es poner más vulnerables a los cuerpos. Yo he recibido gente que han venido de esas terapias alternativas, dicho en criollo, puedo decir una mala palabra, hechos mierda. Y bueno, han creído en esto.
han creído en esto. Pero bueno, es de la misma manera que la gente cree cuando les ofrecen milagros, que yéndose a Paraguay o a Bolivia, van a cambiarles el cuerpo, hablando de los cuerpos vulnerables, les van a hacer una cirugía estética fabulosa por poco dinero y terminan muertos, porque son lugares donde no hay ningún tipo de seguridad médica, ¿no? Bueno, la gente se presta a esto. Todo eso es lo alternativo. Creo que este año deberían investigar mucho este tema de los cuerpos vulnerados y todas las alternativas, terapias alternativas, ¿cómo les podría decir? Ofrecimientos alternativos, instituciones que ofrecen cuestiones alternativas. Y la gente cree, la gente es muy crédula. Cuando la gente está muy desesperada, es muy crédula. Bien, qué ganas que tengo de estar ahí hablando con ustedes de todo esto. Más ganas me dan las preguntas que me hacen. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Dos más. ¿Te podés acercar un poquito, por favor? Creo que ella preguntó primero, ¿puede ser? Ella levantó primero, me parece. Después vos. Era vos primero. Gracias. Sí, las coordinamos. Bueno, no se peleen, hagan la pregunta de una buena vez. Buen día, profesora. Mi nombre es Lucía. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hola, Lucía. Bien, mi pregunta es rápida y sencilla. Es cómo hacemos o cómo hacen los sujetos para no creer en eso, para no creer y caer en esos discursos y adentrarse en estos líderes en los que nos prometen, en esas promesas grandes que nos hacen. Es fácil y sencillo. Ahora va mi compañera. Ahora la hacemos las dos juntas, doctora. Bueno. Hola, yo me llamo Luana. Y bueno, mi pregunta era si hay otra forma de configuración de las masas, porque usted dijo que las masas se tienen que unir para de alguna forma enfrentar a estos líderes que se ponen en una posición de todopoderosos. Pero ¿hay alguna forma de configuración en la que no se establezca un líder todopoderoso? No sé, pensaba en que es muy fácil caer en eso, porque yo en el secundario di la Revolución Francesa y me acuerdo de Robespierre, que al principio era enemigo de estos nobles y eclesiásticos que sometían al pueblo, pero después se termina convirtiendo en un sanguinario, digamos. Entonces, ¿de qué forma se pueden configurar para no caer en eso? Mira, es difícil. Las masas siempre van a configurarse en torno a algún líder. Ahora, el lazo que se establezca entre las masas y el líder va a depender de lo que le pone límite a las masas y de lo que le pone límites al líder. Muy bien lo que me decís de Robespierre. Ahí tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Porque cómo un líder se empodera tanto que empieza siendo un líder que está atravesado por la castración, se somete a la ley, quiere hacer que surja, que circule la ley, y cuando llega al poder, todo el mundo que llega al poder se vuelve loco con el poder. El poder crea mucha, te saca de la castración. Yo creo que el único punto que tienen las masas es hacer un lazo también entre ellas, por eso yo decía lo del arte, decía la posibilidad de la escritura, la posibilidad de un lazo también entre ellos, para poner límites a esta tentación de creer en esa oferta ilimitada. Que también pasa en la vida amorosa, ¿no? Donde se le cree al otro que te ofrece el oro y el moro, y terminas sometiéndote, y entonces ¿cómo reducir todo eso en la vida amorosa, no? Bueno, es no quedar a expensas del otro y hacer lazos con otro, que es lo más difícil hoy,
porque la gente está tan atrapada por el bobaje de las redes sociales que no hace lazo con otra persona, que no hace lazos con otro. Entonces, la invitación es a poder hacer ese tipo de lazos. Así es. Muy buena la intervención de ustedes dos, y Luana, lo que dijiste sobre Robespierre está perfecto. Bueno, doctora, les damos muchísimas gracias. Para nosotros ha sido una alegría inmensa. Creo que es un lujo enorme tenerla de nuevo presente acá en la facultad, aunque sea de manera virtual, la hemos sentido presente. Yo me quedo con 2 preguntas, pero las voy a poner ahí en el tintero para el seminario, porque tiene que ver con el seminario que usted va a dictar este año, con lo del padre, con esto de la culpa inconsciente que es prestada, que dice Freud. Así que, bueno, le damos las gracias, un aplauso grande, y los invitamos al seminario que empieza, si no me equivoco, empieza la próxima semana. ¿Es así, doctora? Miércoles a las 20 horas. Miércoles a las 20 horas. Y el martes es el de Gabriela, que va a trabajar sobre el goce sexual. Y el martes próximo de la profe Malena, que trabaja el tema de la locura como en vez del duelo. Bueno, muchísimas gracias y le damos un aplauso grande a la doctora.